Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión sincrónica del programa de formación Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla de mi escritorio y vamos a revisar el área de anuncios. Bueno, vamos a ingresar a un curso. Revisamos el área de anuncios. El día lunes iniciamos las actividades correspondientes a la semana número 3. ¿Listo? La semana número 3, vamos a darle un zoom acá. ¿De qué se trata esa semana número 3? Vamos a ver lo que tiene que ver los condicionales. Vamos a ver que hay una función lógica if que permite pues hacer pruebas lógicas comparando variables. ¿Listo? Pues con eso vamos a retomar el tema de lo que es los operadores relacionales, menor que, mayor que, igual a o diferente a. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos comparadores lógicos. ¿Qué tenemos para esta semana número 3? Tenemos el foro de contextualización, donde vamos a dar una breve apreciación del tema, qué sé y qué quiero aprender sobre esa actividad. Tengo una actividad informe que es calificable, que es replicar unos ejercicios que ya están realizados, digámoslo así, que su lógica en un DFD, entonces tienen que hacerlos en el PSI, ¿no? O sea, replicar esos 5 ejercicios con el ánimo de ir adquiriendo esa lógica de programación. Y tenemos un tercer ejercicio que es una solución a un planteamiento que nos presenta la guía de aprendizaje. Recuerden que los tiempos sugeridos para esta actividad son desde el día 8, día lunes, hasta el próximo domingo 14 de julio. Recuerden que tenemos plazo hasta el día 21 de julio a las 23:55 minutos para subir todas las evidencias y poder, digámoslo así, que alcanzar los logros del curso. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las 3 actividades. Foro de contextualización, un enlace donde debemos de replicar 5 ejercicios donde ya está, digámoslo así, que diseñada su lógica. Lo que vamos a hacer es replicarlos para ir adquiriendo habilidades con el programa PSI. Y la tercera evidencia, la evidencia 3.2, tiene que ver, pues, dar solución a un requerimiento específico. Entonces vamos a revisar de qué se trata esa guía de aprendizaje. Recuerde que vamos acá al programa de formación, acá a la pantalla principal del programa de formación, y vamos donde dice la carpetica o actividad 3. Ahí le damos guía y material de apoyo y le damos acá a este enlace y le damos acá donde dice guía de aprendizaje número 3. Acá estamos dentro de la guía ya. Bueno, recuerden que ya pueden ir revisando. Ya retroalimenté semana número 1 y semana número 2. ¿Qué no he retroalimentado? De la semana número 1, el foro donde ustedes debían de narrar o relatar la experiencia de cómo fue digámoslo así, que la creación de ese diagrama de flujo para los pasos que se necesita como independiente para afiliarse a una EPS. Entonces les recomiendo que revisen la participación que tuvo cada uno de ustedes y, digámoslo así, que pues traten de hacerla más significativa, porque hay, digámoslo así, que hay personas que colocaban no un texto tan significativo, la participación, digámoslo así, que no muy profunda. Entonces revisen, si usted es uno de esos, entonces por favor otra vez realice la participación con lo que solicita la actividad como tal. ¿Listo? Bueno, ¿de qué se trata esa semana número 3? Les dije ahorita que se trata de lo que tiene que ver con los condicionales. Entonces, ¿qué nos dice la guía? En la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo, es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones que se repiten en un número determinado de veces. Acá vamos a ver lo que se llama en programación los famosos ciclos. Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje se enfatiza en realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas selectivas de acuerdo con el modelo funcional. Esa es la actividad que nos plantea la guía. Con el ánimo de desarrollar con éxito esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación 3, explorar el material de apoyo y realizar consultas investigativas en Internet. De igual forma, para el cumplimiento del objetivo, contará con la orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. Igualmente, vale la pena enfatizar la importancia de mantener un alto grado de compromiso
tanto en el estudio autónomo como en la presentación de evidencias solicitadas que aseguren el aprendizaje de esta actividad de formación. ¿Cuál es el logro, el resultado de aprendizaje de esta semana? Es diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. Recuerde que la habilidad que van a adquirir cuando cumplan todos los objetivos o los resultados de aprendizaje del curso es analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. ¿Listo? La guía, pues básicamente semana a semana hemos venido revisando las guías y está elaborada para ser trabajada en 10 horas. Vamos con la actividad de reflexión inicial. ¿Qué nos dice esa actividad? Hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente situaciones problemáticas en todas las áreas de la organización y también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que les faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y les brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Desde el área de conocimiento de desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 3, realice la siguiente reflexión. ¿Qué nos plantea la guía? Como reflexión inicial, nos dice, ¿cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Qué creen ustedes? Hemos venido trabajando semana a semana sobre la estandarización de los procesos, sobre todo el tema de poder visualizar los procesos a través de técnicas que me permiten revisar esos procesos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? ¿Qué creen ustedes? Escuchar al cliente, ¿no? No te escuché bien, David, perdón. Escuchar al cliente, ¿no? Escuchar cliente, sí. ¿Qué más sería? Yo digo, buenos días, yo digo que se podría estandarizar los procedimientos o los procesos de una forma organizada para que esos problemas disminuyan su margen de error. Así va a haber un estándar de siempre saber qué se va a hacer y si de pronto una persona nueva llega, pues ahí va a estar igual el estándar de qué debe hacer para minimizar esos errores. Perfecto. Minimizar, estandarizar, todo tiene que ir de la mano a la hora de mejorar el proceso. Robinson. Buenos días. Buenos días. La mejor alternativa creo yo que son las sesiones grupales, ya que en estas se lleva a cabo una reunión altamente estructurada y que convoca a los usuarios de un sistema, los propietarios del sistema y a los analistas durante un largo periodo de tiempo y con los objetivos de la misma entrevista, pues que son como obtener varios puntos de vista sobre cómo se está llevando a cabo y también el stakeholder, que pues como la persona que tiene bastante prioridad a la hora de realizar el proyecto. Sí. El tema de reunión, ¿cierto? Reunión, el tema de asignar, ¿cierto? Asignar roles, el tema de asignar tareas, hacerle seguimiento al plan, ¿cierto? Ir haciéndole seguimiento al plan en tiempo y en ejecución del proyecto, ¿no? Ahí ya estamos hablando de metodologías de agilidad, ¿no, Robinson? Para que por favor nos contribuyas ahí, para que en el tema de programación pues vemos algo que llaman metodologías ágiles. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene conocimiento sobre eso. En el tema de desarrollo de software, pues hay unas metodologías de programación, unas metodologías ágiles. ¿De qué se tratan esas metodologías? Bueno, hay unas metodologías que es Scrum, hay otra metodología que es PSP, que permite Personal Software Process, lo que permite es ir a hacerle un seguimiento, conocer el programador como tal. Hay metodologías que permiten saber cuántas líneas de código desarrolla un programador cada hora. Entonces, dependiendo de eso, pues yo ya sé cuál es la productividad de cada persona. Hay procesos de estos que miden costos, ¿cierto? Un gerente de proyecto tiene que saber, bueno, necesito desarrollar este proyecto, darle la solución a este proyecto. Ellos estiman a través de sus históricos con proyectos similares cuánto puede durar o cuánto me demoro en desarrollar ese proyecto. Ya después de eso, pues yo ya genero los roles. Usted se encarga de esto, y entonces empieza a partir el proyecto como tal.
Hay unas reuniones diarias, semanales, donde vamos revisando cómo va el tema de asignación de esos, digamos así, que de esas tareas, y vamos mirando cómo vamos ejecutando el proyecto como tal. Eso es para que ustedes vayan conociendo. Entonces, para que por favor ustedes vayan buscando de qué se trata ese tema y se empapen de todo lo que son estas metodologías ágiles, para que ustedes consulten. Se llama metodologías ágiles. Entonces, lo que hemos venido desarrollando semana a semana, pues básicamente estandarizar, poder visualizar, poder organizar, generar roles, pues permite al final tener eficiencia, ¿cierto? Eficiencia en un proyecto como tal. ¿Listo? Yo creo que ya queda claro más o menos de qué se trataba esa inquietud, de esa pregunta orientadora o esa inicial. ¿Listo? Sigamos entonces con el segundo momento del aprendizaje, que es la actividad de contextualización. Pero para saber yo dónde estoy, pues básicamente debo de leer cuáles son los materiales de formación, de qué se trata esa temática semanal. ¿Listo? Entonces para eso tenemos un foro que es qué sé sobre el tema y qué quiero aprender. Pero antes de eso, pues vamos a revisar de qué se trata de esos condicionales lógicos. Recuerden que dentro del enlace donde estaba la actividad de aprendizaje, donde está la guía, pues encuentro el material de formación. ¿Listo? Bueno, acá me dicen estructuras algorítmicas selectivas. Les voy a colocar un ejemplo donde se utiliza estas estructuras selectivas antes de hablarles de qué se trata esto. Yo sé que todos alguna vez hemos escuchado, acá dice escuchar al cliente y saber bien lo que quiere tener para poder hacer una mesa de trabajo para cada área encargada de solución más rápido. Claro, lo que dice la compañera acá es el equipo que levanta requerimientos tiene que ser muy claro con el cliente. O sea, cuando yo inicio un proyecto de desarrollo de software, el que levanta requerimientos, digámoslo así, que en algún momento tiene una tarea tan difícil y tiene una tarea tan precisa que debe darle a entender al cliente y debe recoger bien cuáles son sus necesidades y cuál es el producto que yo como empresa desarrolladora de software le voy a entregar a ese cliente como tal. Porque si yo no tengo muy claro qué es lo que o el cliente no tiene claro qué es lo que yo le voy a entregar, pues cuando yo voy a entregarle ese producto, él dice, no, esto no me sirve, esto no era así, o necesito otro módulo. Entonces hay que tener muy en cuenta que ese equipo que levanta requerimientos debe ser muy claro. ¿Para qué? Pues para brindar un trabajo de calidad. ¿Para qué? Para que la empresa cumpla con los tiempos establecidos y los recursos establecidos para ese proyecto sean los adecuados. Es que yo le iba a cobrar por un software 50 millones de pesos y después el cliente me empezó a cambiar digámoslo así, que las reglas de juego. Entonces el proyecto empieza a estirarse tanto que, digámoslo así, que no quedó muy claro desde un principio hasta dónde iba yo como desarrollador y cuál era su producto para entregar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a colocarlos en contexto. ¿De qué se tratan estas famosas estructuras algorítmicas selectivas? Todos en algún momento de nuestras vidas lo utilizamos. En cualquier dispositivo electrónico que estemos utilizando, estamos utilizando esas estructuras algorítmicas selectivas. Voy a colocar el ejemplo más claro. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando, por ejemplo, yo vivo en el municipio de Tuluá, estoy a 100 kilómetros de la capital, que es Cali? Entonces cuando yo voy a Cali, pues yo no conozco muy bien ciertas direcciones o ciertas ubicaciones. ¿Qué utilizamos siempre o qué utilizamos cuando pasa eso? Pues ya sabemos que hay unos software a través de nuestros dispositivos móviles, unas aplicaciones que me permiten hacer eso, ¿cierto? Sea el de Google, ¿cierto? Sea el tema de la ubicación a través de Google, sea el tema de ¿cuál otra conocemos? El tema de, se me van los nombres, el tema del Waze, ¿cierto? ¿Cuál otra conocen ustedes? Safari sí, bueno, no sé, creo que Safari es un navegador, ¿no? Sí. Google Earth. El Google Earth, ¿cierto? También permite el tema de ubicación. Bueno, entonces toda esa cantidad de aplicaciones que me permiten, pues, hacer esos procedimientos,
Lo que hace ese señor es, yo me voy dirigiendo hacia Cali, llego a Cali, entonces entro por una avenida principal, resulta que me tengo que desplazar hasta una parte muy remota de Cali, a la otra extremo de Cali. Resulta, el GPS es la tecnología, Robinson. GPS es la tecnología que nos permite, pues, el posicionamiento global, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el tema? Resulta que sucede que el GPS la aplicación se conecta a través del GPS, ¿cierto? Y a través de antenas de radio, o sea, antenas de telefonía celular, y él hace una triangulación. Él se va ubicando también con antenas de telefonía celular. Él hace también esas aproximaciones. Bueno, entonces, volviendo al tema, resulta y sucede que en la aplicación yo tenía que ir de un punto A a un punto B, pero en la mitad de esos dos puntos por allá hay una vía que está cerrada. ¿Qué debe hacer la aplicación? La aplicación toma la decisión en tiempo real de ¿qué? De trazar una nueva ruta. Cuando ella toma esa decisión de trazar una nueva ruta, lo que está haciendo es que una estructura selectiva, ¿cierto? Una estructura algorítmica selectiva, que lo que está haciendo es tomar una decisión de acuerdo a unos parámetros, ¿cierto? El algoritmo mide, porque hay muchos celulares que tienen instalado el software, entonces la aplicación va enviando información constantemente a esa aplicación, donde en unos trayectos se dio cuenta que los carros no se están movilizando, entonces ella automáticamente le manda ya a ese algoritmo esos parámetros. El algoritmo dice, no, allá pasa algo, hay un accidente o hay una vía cerrada, entonces tomemos una vía alterna para que ese señor llegue, digámoslo así, que en los tiempos establecidos. ¿Cómo será de precisa? Que hasta le estima el tiempo de llegada. Yo no sé si ustedes la han utilizado, por ejemplo el Waze él le dice, lléveme a esta dirección, y le dice tanta distancia hay entre este punto A, punto B, y el tiempo estimado de llegada es de tanto, y él se da cuenta en qué zonas hay mucho tráfico, porque él le marca, digámoslo así, que una franja roja donde dice que hay tráfico lento. Entonces lo que se está aplicando ahí es una estructura selectiva, no es más. ¿Listo? ¿Quedó claro entonces para todos? ¿Qué pasa con ese tema? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, Sí, negro. Sí, señor. eso es lo que pasa con una estructura selectiva. ¿Listo? Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, entonces nos van a hablar de lo que son estructuras selectivas. Vamos a ver lo que es la simple, la doble, lo que es una anidación y lo que es la estructura selectiva múltiple. ¿Listo? Vamos a ver, yo no me voy a quedar acá, yo voy a ir pasando entonces acá. Las estructuras algorítmicas selectivas, pues vemos unas que son simples, o sea que hay una prueba lógica. Cuando esa prueba lógica se cumple, solo hay una acción. Hay una estructura selectiva doble, que cuando la prueba lógica se cumple, hay una acción, y cuando esa prueba lógica no se cumple, pues se ejecuta otra acción. O vemos las anidaciones, que son pruebas lógicas dentro de pruebas lógicas, o sea, preguntas que va generando el mismo algoritmo. ¿Qué pasa con eso? Entonces si se cumple, vuelve y pregunta. Entonces debe de, digámoslo así, que una ruta de información debe cumplir varias condiciones. Cuando debe cumplir varias condiciones, estamos hablando de estructuras anidadas o muchas pruebas lógicas. Y vemos las selectivas múltiples. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos entonces, vamos a ver lo que es una estructura selectiva simple. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Si esta condición se cumple, entonces hay una acción y finaliza el ciclo. Así es. Entonces, si acá debe haber una prueba lógica, ¿cierto? Si la prueba lógica se cumple, entonces se generan unas acciones y finaliza el ciclo condicional. Y pues se seguirán en mi algoritmo ejecutando otra serie de acciones como tal. ¿Cómo se representa? Bueno, entonces, en un diagrama de flujo, tenemos acá el símbolo de condición. Si la condición se cumple, hay una acción. Si esta condición no se cumple, mire que no hay ninguna acción, y la información va a recorrer o va a ejecutarse después de la acción que está acá, que cuando es la condición verdadera se debe generar. ¿Sí la están cogiendo? Entonces, si la condición se cumple, hay una acción. Cuando la condición no se cumple, pues ¿qué hace? Se salta el proceso de esta acción, que es cuando es verdadera la condición, y sigue el flujo de información. ¿Claro para todos? Condición simple.
Condición se cumple, hay acción. Condición no se cumple, se salta esa acción y sigue la información, la ruta normal. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces sigamos entonces con un ejemplo. Acá está más explicadito, ustedes lo pueden ir a mirar ahí de esa manera como tal. Bueno, ejemplo 1 dice, diseñar un diagrama de flujo y el algoritmo que dé solución a la siguiente situación. Lea el promedio de un alumno de la clase de programación y escriba aprobado si la nota del promedio es igual o mayor a 6. Mire que el algoritmo me está diciendo, solo hay una acción cuando ¿qué? Cuando el promedio de la nota de programación sea mayor o igual a 6. De lo contrario, no me está diciendo que ejecute otra acción, no me está diciendo nada, ¿listo? Entonces, ¿cómo se vería el diagrama de flujo? Entonces, observémoslo acá, dice proceso de inicio, entonces digitar proceso, digitar promedio, entonces acá está capturando, acá está sacando un mensaje, acá está diciendo, listo, el valor que se va a ingresar por teclado se le va a asignar a una variable promedio. Entonces acá está la prueba lógica de que dice acá, si promedio es mayor o igual a 6, ¿cuándo se cumple eso? Pues cuando el valor de promedio es mayor o igual a 6 se cumpliría, entonces me va a decir que es aprobado. ¿Qué pasa cuando el promedio es menor o igual a 6, menor que 6, perdón? Pues mire que no me está diciendo nada, la información coge por acá y finaliza el proceso. Entonces recuerden que la estructura selectiva simple solo funciona cuando la condición es verdadera, hay una acción. De resto no hay ninguna acción y termina el proceso de mi control de flujo. ¿Listo? Acá vemos cómo se vería en pseudocódigo, entonces ustedes lo pueden revisar allá en sus casas de una manera más detallada. Vamos a ver entonces la estructura selectiva doble. El si no quiere decir que cuando la condición se cumple hay una acción y cuando la condición no se cumple pues se debe ejecutar otra acción. ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es la sintaxis? Entonces se expresa así: si esta condición se cumple, se ejecuta esta acción. Si esta condición de acá no se cumple, mire que viene si no, es para decir cuando esta condición no se cumple. Entonces si no, ¿qué se debe hacer? Hay una serie de acciones que se van a ejecutar y finaliza mi ciclo como tal. ¿Claro para todos? Cuando tenemos la estructura selectiva doble. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cómo se expresa esa estructura selectiva doble? Pues vamos a ver entonces. Dice que al utilizar diagramas de flujo, el símbolo que lo indica selección o pregunta es el rombo y mínimo debe tener 2 salidas, lo que yo les decía ahora. Entonces, inicia mi proceso, acá hay una condición, si esta condición se cumple, se ejecuta esta acción de acá y finaliza el proceso. Llega acá la información, si la condición de acá no se cumple, acá hay una serie de acciones que se deben de generar y finaliza mi proceso. Quiere decir que cuando se cumple hay una acción y cuando no se cumple debe haber otra acción. Para eso se utiliza el si no. El si no es la serie de acciones que se deben de ejecutar cuando la condición no se cumple. ¿Listo? Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Dice: diseñar un algoritmo y el correspondiente diagrama de flujo para la siguiente situación. Lea la edad de una persona e indique si es mayor de edad o menor de edad. Mire, ahí tengo que decir yo, cuando edad sea mayor o igual a 18, me tiene que decir que es mayor de edad, y cuando no se cumpla esa condición, me tiene que tirar una acción que me diga que no es menor de edad o no es mayor de edad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza el proceso? Entonces, inicia mi proceso, acá llega la variable edad pregunta si es mayor o igual a 18, si esta condición se cumple, entonces ¿cuál va a ser la acción? Pues me va a imprimir un texto en pantalla que me diga que es mayor de edad. ¿Qué pasa cuando esta condición no se cumple? Es porque la variable edad es menor o igual a 18, quiere decir que se debe ejecutar otra acción que me diga que es menor de edad, y finaliza el proceso como tal. Acá ustedes ven el ejercicio, cómo se haría a través de ¿qué? De un pseudocódigo, para que ustedes lo realicen, lo revisen y, digámoslo así, que puedan ejecutar las acciones pertinentes. Vamos a ver las anidaciones. ¿Qué dice? Es una estructura selectiva, puede representar bifurcaciones en los condicionales, es decir, puede tener anidada otra estructura y esta
a su vez a otra y así sucesivamente. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿cuál es el formato de una estructura anidada? Dice, si condición 1 se cumple, entonces vuelve y pregunta. Si condición se cumple, entonces hay una acción. Si alguna de estas dos no se cumple, entonces hay una acción 2 que se debe ejecutar y debo de cerrar los sí que abrí. En este caso abrí 1, abrí 2, entonces se cierra este y se cierra este para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se vería? En un diagrama de flujo. Llega la información. Si la primera condición lógica no se cumple, mire que ya la información sale de este señor o sale de la ruta y automáticamente finaliza mi proceso. Quiere decir que sale del condicional lógico, ¿cierto? O del ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando se cumple la primera acción? Viene nuevamente y pregunta. Entonces, cumplió esta condición de acá, vuelve y pregunta. Entonces, acá sí hay una acción cuando no cumple. Y cuando esta segunda condicional no se cumple, pues hay otra acción cuando no se cumple esa segunda condición como tal. ¿Listo? ¿Cómo se vería con un ejercicio? Dice, diseñar un algoritmo que le permita realizar operaciones aritméticas básicas, o sea, la suma, resta, multiplicación. A partir del ingreso de dos números, realiza el respectivo análisis de flujo. Este no me lo deja ver, pero vamos a explicarlo con el pseudocódigo. Dice, entonces, inicia mi proceso, viene el momento de ¿qué? De declarar qué constantes y qué variables tengo. Acá estoy diciendo que tengo dos variables, número 1 y número 2, son de tipo entero, y tengo uno de tipo real, que es resultado, o sea que puede contener, resultado puede contener ¿qué? Decimales, ¿listo? Y tengo otro que es operación, que es de tipo cadena, o sea, es donde va a estar el más, el menos, o sea, todos esos caracteres especiales. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Tengo que esta es cadena. Cadena, recuerden que es el tipo, que debe ser el tipo de caracteres, ¿cierto? O tipo char, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Real y entero. ¿Listo? Entonces el algoritmo me pide que ingrese el primer número y me lo captura y me lo asigna a la variable 1, ¿cierto? Me pregunta nuevamente, escribe un texto en pantalla que dice ingrese segundo número. Automáticamente esta palabra lea, lo que está haciendo es asignarle un valor que yo voy a ingresar por teclado y se lo va a asignar a la variable 2, número 2. ¿Listo? Entonces número 1 y número 2 ya tienen unos valores. ¿Listo? Después me dice, después de haber capturado la variable 1 que es número 1 y variable 2 que es número 2, que contienen unos números, entonces me pide escribir ingrese operación y lea operación. O sea, en este caso, cuando le digo operación, puedo escribir suma, puedo escribir resta y puedo escribir multiplicación. ¿Listo? Entonces, supongamos que ingresamos el más. Entonces el señor dice, entra el condicional y dice si operación y la variable operación está en más, entonces más es igual a más. ¿Por qué se coloca este más como entre comillas? Porque operación es un carácter. Entonces cuando uno compara caracteres con caracteres, este señor debe ir entre comillas para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces operación lo trae como un tipo char, o sea, como un tipo cadena, ¿cierto? Que es un tipo de carácter especial. Entonces, para poder yo que se iguale de este más que es un tipo carácter con este más que sea carácter, coloco las comillas. ¿Listo? Entonces, más es igual a más. Si esto se cumple, entonces la variable resultado es igual a que coja lo que contiene la variable número 1 más número 2 y ya quedaría el resultado con un valor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, como ya está este señor, se cumplió la primera condición, se va a saltar todo esto y ya me va a decir que el resultado es la suma de estos dos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando, bueno, usted hace nuevamente el proceso, asigna un valor a número 1 y número 2, ya no coloca más acá sino menos? Entonces él pregunta acá,
si operación que está en menos es igual a más, esto no se cumple. Entonces mire que él viene acá, si no, acá vuelve y pregunta, menos es igual a menos, se cumplió esta igualdad que está acá. Entonces, ¿qué hace? A resultado igual a número 1 menos número 2 y me va a visualizar la variable resultado. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando no llega un más ni un menos sino un por? Entonces llega el por acá, pregunta por es igual a más, no se cumple. Si no, entonces vuelve y pregunta acá, por es igual a menos, no se cumple. Entonces vuelve y si no, pregunta acá, por es igual a por, como se cumple esta igualdad. Entonces, ¿qué hace? Al resultado, coja lo que tiene el número 1 y multiplíquelo con lo que tiene el número 2 y finaliza mi algoritmo como tal. Entonces, debe colocar tantos finC de los tantos sí que abrí. Acá hay 1, entonces lo cierro con este. Acá hay 2, lo cierro con este. Y acá hay 3 que lo voy a cerrar con este que está acá. Y termina ya la aplicación de mi ejercicio como tal. ¿Quedó claro para todos? Carlos. Profe, ahí en ese signo de multiplicar, o sea, en la primera de suma, para mí es como si el resultado es positivo, si el resultado es negativo, pero no me quedó claro en el del signo de multiplicación. ¿A qué hace referencia? Vuelve y juega. Venga, que no la entendí. Venga, vuelve y otra vez planteame la pregunta. ¿Usted entendió el de suma? Sí, el de suma está claro que si los dos son positivos, ¿cierto? Ahí está refiriendo a que si los números son positivos, pues que entonces siga, ¿cierto? Ojo, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo, vean, lo que me está diciendo el ejercicio es diseñar un algoritmo que le permita realizar operaciones aritméticas básicas. O sea, me debe de permitir hacer una suma, una resta y una multiplicación a partir del ingreso de dos números. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿cierto? Entonces, el algoritmo pues ya sabemos que tiene un encabezado, que en el encabezado ¿qué hace? Pues estamos declarando variables, ¿cierto? Estamos diciendo número 1 y número 2 son de tipo entero, ¿cierto? Yo solo puedo poner ahí 1, 2, 3, bueno, números enteros. El resultado sí va a cargar números que son de tipo real, o sea, tipo decimales. Y operación yo tengo que declararla porque ahí voy a colocar unos símbolos. ¿Cuáles símbolos? El símbolo de la suma, que es con el más, el símbolo de la resta, que es con el menos, y el símbolo de la multiplicación, que es con el asterisco. Entonces por eso dije que era de tipo cadena. En pseudocódigo cadena es igual a tipo char. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí. Bueno, Sí, señor. bueno, entonces yo ya con esto yo ya sé que yo declaré variables acá en esta parte y el tipo de datos que va a almacenar cada una de esas variables. Ahora pues yo voy a organizar mi algoritmo. ¿Cómo lo voy a organizar? Yo quiero que cuando él se ejecute me salga un texto en pantalla que diga ingrese primer número. Para eso utilizo la palabra escribir, quiere decir que me imprima en pantalla ¿qué? Lo que está entre estas comillas. ¿Qué es lo que está entre las comillas? Ingrese primer número. Entonces esta línea de código lo que va a decir al algoritmo es imprimirme en pantalla ingrese primer número. Entonces yo puedo visualizar, me está preguntando ingrese primer número. Yo lo voy a introducir por teclado. Entonces yo le digo voy a introducir el 2. Entonces, para poder ese algoritmo capturar ese 2 que voy a ingresar por teclado, utilizo la palabra lea. Lea es equivalente a asignele que ese valor a la variable número 1. ¿Es claro? Cuando utiliza lea, lo que le estoy diciendo es coja ese valor que va a introducir en teclado y asígnelo a la variable y le coloco el nombre de la variable, en este caso número 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya la entendí. Bueno, entonces ese primer texto que me salió en el algoritmo dice ingrese primer número, ya le dije que automáticamente me lo asignará número 1. Vuelvo y le pregunto, ingrese segundo número. Vuelvo y le digo, necesito que cuando esté en la pantalla me imprima un texto que diga ingrese segundo número y realice el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? De que cuando yo ingrese un número por teclado automáticamente se me lo asigne a una variable. ¿A cuál variable se lo estoy asignando? Para eso le estoy diciendo lea es equivalente a asignar ese valor que estoy introduciendo en teclado. ¿A qué variable? A la variable número 2. Quiere decir que número 1 y número 2 ya tienen valores almacenados. ¿Claro para todos? Sí, señor. Bueno,
Ahora, Sí, ingeniero, gracias. yo necesito decirle a mi algoritmo qué operación quiero que me haga con esos dos números. Para eso le digo, escríbame o imprímame en pantalla e ingrese operación. O sea, ¿qué quiere hacer con esos dos números? Entonces yo le estoy diciendo al algoritmo, escríbame en pantalla e ingrese operación, o imprímame en pantalla e ingrese operación. Entonces cuando él ingrese operación, yo ya sé que el algoritmo me va a solucionar una suma, una resta, una multiplicación. Entonces para eso utilizo la palabra lea, que es asígnele a operación un valor o una variable o un número. En este caso le estoy diciendo que me asigne un símbolo, sea más, sea menos o sea por. Entonces, en esos tres casos, el algoritmo debe hacer algo cuando yo acá ingrese a través de teclado un carácter, sea más, sea el por o sea el menos, sea el asterisco, perdón, o sea el menos. Entonces yo tengo que crear tres condiciones para que el algoritmo, cada vez que me lea uno de esos símbolos especiales, sepa qué hacer. Entonces yo le digo al algoritmo, entonces operación, supongamos que yo asigné el más, entonces operación ya tiene un símbolo especial que es el más, ¿listo? Pero entonces el algoritmo debe saber cuando llega el más qué debe de hacer. Pues para eso, como tengo tres posibilidades, ¿cuáles son las posibilidades? O que llegue un más, o que llegue un menos, o que llegue un asterisco, pues debo de crear tres condiciones para que él me resuelva cuando lleguen esas posibilidades. Entonces supongamos que yo le asigné a operación un más. Entonces lo que hago con el condicional es que, pues hacer que una prueba lógica. ¿Y cuál es la prueba lógica? Entonces utilizo el condicional lógico sí y le digo, cuando operación sea más, o sea, operación está en más, entonces va y trae qué valor estaba en memoria, trajo un más. Entonces él dijo, más es igual a más, ¿cierto? ¿Por qué le coloco más entre comillas? Porque acá operación es de tipo cadena, o sea, es un carácter especial. Y yo necesito que este más que está acá en mi condicional lógico sea un carácter especial, utilizo estas dos comillas para poder que esta igualdad se haga verdad. Entonces llegó el más es igual a más. Como se cumple esta igualdad, él está mirando si lo que hay acá es lo mismo que está acá. Ya nos dimos cuenta que yo en el ejemplo que estoy haciendo le coloqué un más, yo introduje por teclado el más, entonces más es igual a más, se cumple esta igualdad. Cuando se cumple esa igualdad, entonces ¿qué se debe hacer? Pues yo le estoy diciendo, coja la variable resultado que yo la coloqué por acá y le dije que era de tipo real, y igual en la que, pues vaya y traiga lo que tiene número 1 almacenado, que yo lo introduje por teclado, y súmelo con la variable número 2. Entonces resultado me mostraría que la suma de esos dos números, y ahí se finalizaría se finalizaría ya mi algoritmo como tal. ¿Listo? Entonces me hizo y me preguntó número 1, número 2, yo lo introduje, después me preguntó qué quiere hacer con esos dos números, yo le dije hágame una suma y ya me mostró el resultado de los dos. Entonces se ha solucionado el primer caso. ¿Qué pasa cuando yo hago todo este proceso que expliqué ahora y en vez de más coloco el menos? Acá operación, no digité el más sino el menos, entonces el menos llega acá y pregunta. Entonces operación está en menos, menos es igual a más, no se cumple. Como no se cumple, él debe buscar este si no. El si no me permite es cuando la primera condición no se cumple. Entonces no se cumplió este señor, entonces ¿qué debe hacer? Vuelve y pregunta. Operación está a menos, menos es igual a menos, acá sí se cumple, entonces ¿qué debe hacer? Pues al resultado, coja lo que tiene almacenado número 1 y réstele lo que tiene número 2 y me presenta el resultado de la resta de estos dos números. Solucionado el siguiente caso cuando llegue un menos. Ahora tengo que solucionar cuando me llega un por. Entonces él hace todo el proceso, captura número 1, captura número 2. Acá cuando lee operación, usted ya le coloca un por. Entonces el por pregunta acá, asterisco. Asterisco es igual a más, no señor, no se cumple, viene acá. Asterisco es igual a menos, no señor, mírelo acá, no se cumple. Entonces viene y pregunta, ¿asterisco es igual a asterisco? Sí señor, se cumple. Entonces, ¿qué debe hacer? Al resultado, coja lo que tiene almacenado número 1 y multiplíquelo por número 2. Entonces me estaría mostrando la variable resultado con la multiplicación de esos dos números. Y ya finaliza, digámoslo así, que mi ciclo como tal. ¿Claro para todos entonces? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, Señor. Sí, señor. eso hace una anidación. Son pruebas lógicas dentro de pruebas lógicas. ¿Listo?
Ahora, cuando yo tengo que hacer muchas pruebas lógicas, para evitarme ponerme a hacer toda esa cantidad de condicionales lógicos, todo eso que mostramos acá y empezar a cerrar ese fin sí, pues hay una estructura selectiva múltiple que se llama el case. Entonces, caso 1, acá la variable se va a revisar y cuando se cumple eso, entonces hágalo del caso 1, acción 1, haga el caso 2, acción, caso n, acción. ¿Listo? Y fin del case. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo que, digámoslo así, que necesito comparar 9 o 10 veces una variable, ¿qué pasa cuando llega a este valor? Entonces hágame esto. ¿Qué pasa cuando llega a este valor? Hágame esto. Entonces, si son 10 veces lo que hay que hacer, yo no me voy a poner a hacer 10 veces esto. Mire, imagínense ustedes hacer 10 veces esto, ¿cuántas líneas de código resultarían? Y después a lo último tendría que hacer 10 veces esto que es fin del sí. Para ese tipo de situaciones yo utilizo lo que es el case. Entonces, caso, acá hay una variable que se va a comparar. Si esa variable es igual a un valor, entonces hace lo del caso 1 y tomaría una acción. Para que entendamos un poquito de cómo funciona el case, pues vamos a ver un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Diseñar un algoritmo que lea un número entre 1 y 7. El algoritmo va a comparar entre 1 y 7. Quiere decir que tiene 7 posibilidades. Acá de entrada me está diciendo que tiene 7 posibilidades. Yo esto lo puedo hacer a través de estas anidaciones. Quiere decir que a lo último tendría que cerrar fin sí 7 veces. Y tendría que hacer esto que está acá 7 veces. Entonces imagínense cómo me quedaría mi algoritmo ahí. Para que nos vamos contextualizando. ¿Listo? Entonces ya sé que el algoritmo me va a leer un número entre 1 y 7. Tiene que ser que hay 7 posibilidades. ¿Qué dice? Muestre en el resultado domingo si digita 1. Entonces cuando 1 sea igual a 1, ahí se haría verdadera la condición. Me mostraría como acción que es domingo. Cuando llega el 2, lunes si digita el 2. Entonces el 2 me debe mostrar lunes. El 3 martes, el 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes y 7 sábado. Entonces dice que realice el respectivo diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces acá yo no me voy a poner a hacer todo esto que está ahí. Yo lo voy a llevar acá al pseudocódigo. Es que acá no se ve con el diagrama de flujo, pero lo voy a llevar a un pseudocódigo. Entonces, ¿cómo se vería ese case en mi pseudocódigo? Entonces, inicie mi algoritmo, dice escribir, quiere decir que me va a imprimir en pantalla un texto que diga elija un número entre 1 y 7. Él me va a preguntar, allá me va a salir un mensaje que yo debo elegir un número entre 1 y 7. ¿Listo? Entonces, acá me va a decir leer que num día. Num día es la variable que contiene el número que se va a comparar. En este caso, num día puede tener valores de 1 a 7 para que tengamos en cuenta. Entonces leer ese número que va a colocar de 1 a 7 se le va a asignar a la variable num día. Pero la variable num día es la que se va a estar comparando en el case. Entonces yo coloco acá caso. ¿Cuál caso va a ser? Entonces voy a comparar lo que tenga almacenada la variable num día. Entonces acá dice hacer. Entonces num día. Entonces primero, si cuando tenga un 1, cuando en un día tenga el valor de 1, ¿qué va a hacer cuando tenga un 1? Entonces me va a salir, la acción que va a hacer es escribir o imprimir en pantalla la palabra domingo. Cuando en un día tenga 2, ¿qué va a hacer? Entonces mire que se especifica cuando llega la opción 2, ¿qué va a hacer? Él me va a escribir o me imprimir en pantalla lunes. Cuando llega el 3, me va a escribir en pantalla martes. Cuando llega el 4, va a colocar que es miércoles. Cuando llega 5, me va a escribir cuando es jueves. Cuando yo escribo el 6, pues él me va a imprimir que es viernes. Cuando yo imprimo 7, ¿cierto? Me va a colocar la palabra sábado. ¿Qué pasa cuando yo coloco acá? Yo sé que voy a comparar valores de 1 a 7. Mire que acá están los 7 casos. ¿Qué pasa cuando yo imprimo un 8? Entonces él viene, entonces llego en un día, resulta que yo digité el número 8, entonces viene acá caso en un día, él viene acá que en un día, la variable en un día está en 8, él revisa que número 8 no existe, entonces viene acá y dice que de otro modo es que cuando ese número que está acá no corresponda a las opciones que están acá, o en otro caso, cuando en un día
no esté en estas opciones que están acá, entonces ¿qué va a hacer? Me va a escribir que la opción no es válida. ¿Cuándo no es válida? Pues cuando encontró valores que no corresponden a estos números que están acá y finaliza mi ciclo de ejecución. ¿Claro para todos? Sí, señor. Para la división, pues dele otra instrucción y le coloca el que, mire que para la división ustedes ya saben que es este señor que está acá. Entonces hacen ahí, entonces número 1 divido número 2 y ya. Y hacen al final otro fin del sí, sería 4 fin del sí. Sería otra secuencia como tal. Instructor, qué pena. ¿Ese qué tipo de algoritmo es? Qué pena. ¿Cuál algoritmo? ¿Este que está acá? ¿El que estoy Sí, Esto es el famoso case o el famoso caso. Entonces esto es para cuando tengo estructuras múltiples. ¿Para qué yo utilizo la estructura múltiple? Para ahorrarme ponerme a hacer todo esto en anidaciones. Yo puedo hacer una anidación con los 7 casos, pero esta estructura se llama los famosos case. En programación se llaman case, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Esos son los famosos case. ¿Los case qué es? Son anidaciones. En otras opciones son anidaciones, pero no me pongo a hacer esa cantidad de líneas de código, sino que automáticamente lo coloco ahí. Eso me permite hacer el famoso case. Listo. Profe, ¿y ahí en PSEIN se utilizaría esos mismos comandos que estamos viendo acá o cambian? Se colocan así, igual. Se colocan así. Ok. Así los encuentro. ¿Listo? Bueno, esto es lo que tenemos para la semana. Yo me tenía que volar a las 10:30, pero bueno, no alcancé. Bueno, esto es lo que tiene que ver con condicionales lógicos. Los condicionales lógicos son los métodos uno de los métodos de programación más importantes en programación. Entonces, ese condicional lógico sí es equivalente al famoso if. En programación, en lenguajes de programación, yo ya no encuentro el sí, sino el if. Porque recuerden que la programación, todas esas, digámoslo así, que todo eso se utiliza en inglés. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, la función lógica en lenguaje de programación se llama if, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Y el caso es el case. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, digámoslo así, que en esta semana número 3. Acá nos dice que la guía de aprendizaje en la foro de contextualización, que sé y que quiero aprender sobre el tema, pues acá ya me sacó esta berraquera. Vamos a ver si no me sacó acá. Si me sacó. Entonces recuerden que para esa situación del que sé y que quiero aprender, pues hay una actividad que es un foro de contextualización donde tenemos que intervenir y contestar qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está? Estamos dentro de la actividad número 3. Acá dice foro de actividad de contextualización. Ingreso al foro y lo que hago es acá decirle añadir un nuevo tema de debate y voy a escribir qué sé y qué quiero aprender sobre ese tema. Ah, es que yo no sabía nada. Bueno, entonces se hace, digámoslo así, que toda la intervención como tal. ¿Listo? Vamos con la actividad de apropiación del conocimiento. Dice, una vez revisado el material de formación y de apoyo, realice la actividad central de guía de aprendizaje. El aprendiz debe resolver ejercicios prácticos sobre estructuras selectivas algorítmicas. ¿Qué van a hacer acá? Ojo, en esto ¿qué van a hacer? Van a abrir el PSEIN y ¿qué van a hacer? Volvemos a la plataforma y vamos acá donde está la área de anuncios. Yo en el área de anuncios eso lo pueden encontrar acá donde dice actividad 3, informe 1. Ojo. Pero esto está un poco, digámoslo así, que no está tan legible. Mire, esto no está legible acá. Yo ya les subí esos ejercicios donde se los subí. Vamos nuevamente a la plataforma. Acá en el área de anuncios. En la actividad semana número 3, en este anuncio, yo les adjunté esos ejercicios acá, donde dice actividad 3, evidencia 1, ejercicios de FD, le damos clic ahí, vamos a darle acá, vamos a abrirlo. Entonces, yo acá se los presenté. Estos son 5 ejercicios con unas lógicas ya diseñadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a coger el mismo ejercicio y lo van a replicar. Lo van a hacer en PSEIN. Entonces, cuando lo tengan hecho en PSEIN, lo que van a hacer es imprimir ese ejercicio y lo van a llevar a un archivo de Word, y ese archivo de Word con las 5 soluciones es lo que me van a subir
como evidencia de ese 3.1. Por ejemplo, acá dice hacer un DFD que permita determinar si un número ingresado es positivo o negativo. Acá lo que debemos hacer es una lógica que me permita saber si un número es positivo o negativo. ¿Listo? Entonces inicia mi proceso. Acá yo voy a utilizar dos variables. Acá en realidad voy a utilizar solo una variable. Esta no hay necesidad de declarar. ¿Listo? Acá le estoy diciendo que a num, la variable num, asignale 0. O sea, la inicialicé en 0. ¿Listo? Ingrese un número. Acá me está saliendo un texto. Me está preguntando, me está imprimiendo un texto en pantalla que me está pidiendo un mensaje que dice que ingrese un número. Entonces, ingrese un número, ese número ingresado se va a asignar a la variable número, ¿cierto? Llega acá el condicional y pregunta, supongamos que digité un 2. Entonces, num está en 2, acá pregunta, num es igual a 0. Como no es igual a 0, como no es igual a 0, entonces no se cumple esta condición, viene para este lado, toma la ruta de este lado y pregunta, num, que es 2, 2 es mayor a 0, como se cumple esta condición que el num sea mayor a 0, entonces viene la información por este lado, dice que el número es positivo, 2 es positivo, listo. ¿Qué pasa cuando yo en num digite un 0? 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces se cumpliría este señor y de acá, ¿cómo se cumple? Acá me dice que el número es nulo, el 0 no tiene, digámoslo así, que signo, ¿cierto? No es ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo asigno un menos 2? Menos 2 es igual a 0, no. Menos 2 es mayor a 0, como no es mayor, toma el lado del camino a la información y me dice que es negativo. Dime, Carlos. Profe, me vuelve y me explica, o sea, no entendí, usted al principio de ese algoritmo dice que si es menor o menos 0, ese num menor menos 0, red bueno, menor menos 0. Por allá hay algo en la semana número 2, en la información que se le cuelga ahí, dice que uno puede inicializar variables. En este caso yo le estoy diciendo acá a num asignale el valor a 0. Entonces estoy inicializando una variable en 0. Le estoy diciendo el primer valor que va a tomar esa variable es 0 porque se lo estoy dando así. Entonces acá lo que le estoy diciendo es num asignale 0. ¿Listo? Le estoy dando un valor. ¿Para qué? Cuando llegue acá este señor acá, ella ya tenga un valor acá. ¿Sí me hago entender? En este caso, esta res, mire que esta variable red no se utiliza por ningún lado. Yo no sé para qué el ejercicio la inicializó acá en 0. Esto no se utiliza. Entonces, ustedes van a utilizar la variable num y le estoy diciendo a num asignale 0. Cuando ingrese un número, num ya está en 0, ¿cierto? Ya venía en 0. Pero cuando ingreso un número, ya ese 0 cambiaría por ese número que yo le estoy dando acá. Acá yo le dije num, dele un número porque le estoy diciendo introduzcalo a través de teclado y ya num se empieza a comparar con un variable que yo, con un valor que yo le asigné. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? El ejercicio dice que si un número ingresado es positivo y negativo. Yo lo que necesito determinar que el número que yo ingreso es positivo o negativo. Me salga un mensaje, este número es negativo, este número es positivo. ¿Listo? Sí, profe, otra pregunta. Si por ejemplo ahí no se le coloca esa inicialización de num igual a 0, ¿pasaría algo? En DFD no creo, porque ellos ya tienen, como ha sido actualizado automáticamente, él llega acá y él ya asignó un valor a memoria. Él ya asignó un valor a memoria por ahí abajo. Entonces hagan la prueba y verán. Él así le va a funcionar. Si yo no inicializo la variable acá en 0, cuando yo le dé un valor acá, él asume, el mismo software asume que yo ya le asigné que num ya está creado con una variablecita por allá en 0. ¿Sí me hago entender? Hágalo a ver, Sí, hágalo a ver sí, si le funciona. Pero el listo. método de programación dice que yo debo inicializar las variables. Yo debo inicializar las variables. En este caso, la variable num yo la inicialicé en 0, quiere decir que ya le asigné un espacio de memoria. Asignarle 0 es como decirle, mire, voy a asignar un espacio en memoria, mi software debe asignar un espacio en memoria para cuando ella por allá le asigne un valor, ya esté creada esa variable como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, ya asigno
el espacio en memoria, asignándole un 0, asigné un espacio en memoria, acá le asigné un valor y hace todas las pruebas lógicas. Les voy a explicar solo este, ya los otros ustedes pueden empezar a revisarlo acá, ¿listo? Sigan toda la secuencia como tal. Entonces, ese ejercicio 3. Perdón, me perdí. Ese ejercicio 3.2 creo, o 3.1 en la guía. Miremos acá. Me perdí, que ya tenía. Acá estábamos. Entonces, estábamos acá. Entonces, ese ejercicio 3.1 informe, evidencia informe, ¿qué es lo que van a hacer? Van a replicar estos ejercicios que ya están desarrollados. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que quiere la actividad como tal? Que usted ya empiece a adquirir habilidades manejando la herramienta, sea PSIN o sea el DFD. En este caso, estamos trabajando más con el tema de PSIN. Entonces usted lo que va a hacer es replicar, va a empezar a tener esa agilidad como tal y va a hacer estos 5 ejercicios. ¿Qué va a hacer estos 5 ejercicios? Los va a llevar a un documento de Word y los va a subir en este espacio que se llama actividad 3, evidencia 1, informe. ¿Claro para todos? La lógica ya está. Usted lo que va a hacer es, esa lógica la replico en el DFD. ¿Listo? Bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos con el ejercicio. Con el ejercicio 3.4. En el ejercicio 3.4, ya como ustedes saben manejar el tema de condicionales, pues acá ya me está diciendo, ojo, ya necesito que me resuelva una actividad o me resuelva unos requerimientos. ¿Qué me dice? Como actividad de transferencia de conocimiento dice, con el fin de integrar los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la guía es necesario que lea y revise la siguiente situación problemática. Dice, sustentación de situación problemática. Dice que el docente de la Universidad del Cauca, dice, el docente Juan Carlos Martínez de la Universidad del Cauca requiere un programa el cual le permita realizar los cálculos necesarios para determinar si los estudiantes de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar su semestre. Quiere decir que el programa me va a determinar si aprobó o no aprobó. ¿Listo? Eso va a ser el resultado, el producto final de mi software me va a determinar si un estudiante aprobó o no aprobó. Pero, ¿cuáles son las exigencias del programa? Me dice, el programa debe permitir capturar nombre de cada estudiante y su respectivo código. Lo primero que va a preguntar es el programa, cuál es el código del estudiante y cuál es el nombre del estudiante al que le voy a calcular esos promedios y voy a determinar de manera automática si aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces, primer requerimiento, el programa debe permitir capturar nombre de cada estudiante y su respectivo código. ¿Listo? Dice, el programa debe permitir capturar la nota del primer parcial. Quiere decir que yo capturo nota del primer parcial, nota del segundo parcial y nota del examen final. Entonces, él me va diciendo nota del primero, digite la pregunta, ¿cuál es la nota del primer parcial? Y la captura y le dice asigne la tal variable. ¿Cuál es la nota del segundo parcial? La captura y la asigna tal variable. ¿Cuál es la nota final? La captura y la asigna tal variable. ¿Listo? Dice, el primer parcial equivale a un 35, el segundo al 35 y el final al 30%. Quiere decir que esa es la ponderación total, ese es el peso de las notas como tal en esa nota final. Dice que la nota máxima de un parcial no debe superar 5 y la nota mínima 0. Quiere decir que cada vez que yo capture, por ejemplo, nota del primer parcial, debe haber un condicional que me permita estar revisando que la nota que yo digite debe estar en este rango de notas. Si no, me debe salir un mensaje diciendo, vea, usted está digitando una nota mal. ¿Me explico? Llega un mensaje y dice, por favor, ingrese la nota del primer parcial. Yo ingresé un 5. Ese 5 va a revisar si es permitido, si está dentro del rango de 0 y 5. Si yo digité por error un 6, él debe haber un condicional que me revise esa nota y me diga, señor, digitó un error en la nota, por favor, corríjalo. Y no me debe de dejar continuar hasta que yo ingrese una nota que corresponda al, digámoslo así, que al rango permitido. ¿Claro para todos? ¿Sí la estamos cogiendo? Sí, profe, ahí sería entonces si nota es menor a 0 o nota mayor a 5, entonces ahí arroje como
ingrese nuevamente Correcto, nota. pero al contrario, si nota es mayor a 0 y menor a 5. ¿Listo? Eso, menor a 0 o mayor a 5. Mayor a 0 o menor a 5. Así debe ser. Cada vez que yo ingrese nota 1, él debe verificar ese proceso. Nota 2, verifica ese proceso. Y nota 3, verifica ese proceso. Con esas 3 verificaciones, yo voy a determinar que las notas van a estar dentro de ese rango. ¿Listo? Bueno. Dice que la nota definitiva es igual a ¿qué? A coger el primer parcial y aplicarle el 35%, más el segundo parcial por el 35% y más final por el 30%. Y por último, debe haber un condicional que me revise el promedio de esa nota si es superior a 3.5. Si el promedio de nota, si este señor que se llama nota definitiva está por encima a 3.5, él me debe aprobar. Si esa nota está por debajo de 3.5, me debe colocar que no aprobó. ¿Dónde me van a subir esa evidencia? Pues van a la plataforma, vamos acá donde dice actividad 3. Y acá donde dice actividad 3, informe 2, deben hacer un informe en Word donde ustedes documenten bien el proceso. Voy a utilizar tales variables, es de tipo tal. Bueno, usted hace toda la documentación y después pega ¿qué? Va a pegar el diagrama de flujo. Vamos a ver qué nos pide acá la actividad. Dice, analícelo de manera lógica y posterior desarrolle un documento escribiendo detalladamente los pasos que siguió en el proceso de análisis y diseño de la solución. A continuación, envíe un archivo en Word con la actividad resuelta a través de la plataforma en el enlace dispuesto a actividad 3, evidencia 2. Eso es lo que van a hacer. Les voy a mostrar una posible solución para que se guíen. Si están viendo ahí, bueno, voy a darle un zoom acá. Bueno, les voy a dar una posible. Bueno, entonces dice acá, inicia mi proceso. ¿Cuántas variables voy a utilizar? Pues debo utilizar una variable que me almacene parcial 1, variable que me almacene parcial 2, variable que me almacene nota de examen final y nota definitiva también. Mire que este señor automáticamente las igualó a 0 o les asignó 0. Eso es lo que, o sea, esta fue el modelo que utilizó este señor para inicializar las variables. Inicializó todas las variables acá en el encabezado. ¿Listo? Después le dijo, señor, acá me sale este, recuerden que este símbolo es para imprimir texto, ¿cierto? Dice, ingrese código del estudiante, ingrese nombre de completo del estudiante e ingrese la nota del primer parcial. Mire que ahí la capturó, entonces acá, nota del primer parcial se asigna acá, entonces se asigna la variable nota primer parcial, nota parcial 1, ¿listo? Entonces nota parcial 1 ya tiene un valor. Mire que acá después de eso, él va a verificar que ¿qué? Que la nota esté entre ¿qué? Con un condicional, la nota esté entre un rango de valores. Entonces acá dice nota parcial, pero ojo que acá se equivocó. Acá está hablando de nota parcial 1, entonces acá debe hablar de nota parcial 1 como variable, listo, para que tengan en cuenta. Entonces nota parcial 1 es que es mayor a 5, ¿cierto? Y nota parcial 2 es que es menor a 0. Si esto se cumple, es porque ¿qué? Mire, si esto se cumple, si esto es verdad, es porque llegó una nota que no cumple con eso. Dice nota parcial 1 mayor a 5 y nota parcial 2 menor a 0, ¿cierto? Entonces, si esta condición se cumple, es porque ¿qué? Hay un error, ¿cierto? La nota debe estar comprendida entre 0 y 5, ingrese nuevamente la nota del primer parcial. Quiere decir que parcial 1 no va a poder pasar a través de este condicional hasta que no se haga verdad esto. ¿Cuándo no se hace verdad esto? Cuando las notas están entre 0 y 5. Entonces supongamos que dígito 3 no está dentro de estas condiciones, entonces cumple la condición y continúa. Sale un texto donde dice ingrese la nota del segundo parcial. Entonces se captura esa nota y se le asigna a la variable nota parcial ya estaría con valor. Vuelve y pregunta, nota parcial 2 es mayor a 5 y nota parcial 2 es menor a 5. Si no cumple esta condición, continúa, quiere decir que la nota está bien. Si cumple con esta condición es porque la nota no está en el rango permitido de notas, ¿cierto? Recuerden que este círculo me quiere decir que mi diagrama de flujo continúa en otra hoja, mire que acá continuó. Entonces hace lo mismo en la nota final.
Entonces pregunta, sale un texto, imprime un texto por pantalla, dice ingrese la nota del examen final ya queda almacenada, la variable examen final ya queda con un valor, vuelve y pregunta acá. Recuerden que este símbolo me permite hacer el control de que la nota esté en un rango. Entonces, bueno, coloqué, digité bien, entonces no hubo necesidad de generar esto acá nuevamente, ese ciclo hasta que cumpliera la nota de examen final con el rango de notas permitidas. Viene acá, entonces dice que nota definitiva es igual a ¿qué? Hoja lo que tiene nota parcial, aplíquele el 35, súmele lo que tenga nota parcial y aplíquele el 35 y súmele examen final y aplíquele el 0.3 o el 0.30 que es igual. ¿Listo? Entonces, nota definitiva ya tiene lo que es las ponderaciones y la suma de esas notas y pregunta acá. Nota definitiva es mayor a 3.5, si se cumple es porque nota definitiva fue mayor a este valor. Entonces si esto se cumple dice que el estudiante fue aprobado, dice que el estudiante, entonces acá me imprime nombre, lo que yo digité, nombre del estudiante, código con el código de estudiante, está aprobado. Si esto no se cumple es porque este estudiante con este código que yo digité al principio fue reprobado y finaliza el proceso. Ahí ya tienen la solución 100%. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ahí tienen la solución. Ya tienen la solución. Abórdela ustedes. ¿Listo? Luis. Profe, qué pena, los ejercicios que hagamos en PCI los podemos pasar a un archivo Word en texto y se los subimos y no hay problema, o es necesario subirlo en PCI. No, es que ustedes, vean, los archivos que tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer? O sea, los que tienen que replicar, le toman el pantallacito, lo llevan a un archivo de texto y lo pegan ahí. Pantallacitos, lo llevan ahí. ¿Listo? Ahí. Para que suban Listo, un solo profe. archivo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es una posible solución. Andrés. Profe, qué pena, como complemento quería aportar pues que en PCI se da la opción, ¿no? de sacar directamente el diagrama de flujo. Pues ya que usted menciona que se debe subir en otro archivo diferente al de PCI. Lo genera automáticamente. Bueno. Sí, exacto. Bueno, listo muchachos, esa es la actividad de la semana número 3, el tema de condicionales. Nos queda pendiente el foro de contextualización, el ejercicio de los 5, la actividad de los 5 ejercicios que hay que replicar y esta actividad del de notas. Señor Andrés. Profe, sí, buenos días. Buenos días. Una pequeña consulta. Esta sesión sincrónica la estaría usted subiendo, digamos, en el grupo o el link como tal de la grabación la estaría subiendo cuando. En la tardecita. Pregunto porque. Bueno, sí, porque de todas formas, digamos, en el momento de uno hacer la realización, de pronto quedan algunas dudas o que le generen algunas dudas, entonces todo le ayuda a uno como para despejar. Hágale, no hay problema. Eduardo. Muy buenos días. Era para felicitarles en la actividad 2, la cantidad de... No te escucho, Eduardo. ¿Me escucháis? Ahí sí le escucho mejor. Para que por favor en la actividad número 2 de aumentar el número de intentos. Revise, Eduardo, porque yo ayer estuve por ahí y yo le puse más intentos. Si no los tiene, me escribe ahorita al WhatsApp y me dice cuál es la ficha, el código. Recuerden que el código de la ficha está acá. Cuando ustedes están acá adentro, este código que está acá, este 301-8675, es el código de la ficha. Recuerden que yo tengo 4 fichas ahí, entonces para yo darle solución más fácil, ¿listo? Si no lo tienen habilitado, me dicen para yo habilitarlo, pero yo ayer ya les habilité todo. Lo examen de la semana número 1 se lo habilité y lo de la actividad de emparejamiento del DFD también se lo habilité para más intentos. Carlos. Profe, ahí en los 5 ejercicios que usted nos puso, que nos dice que los repliquemos en PSIN, la réplica en PSIN uno la puede hacer también directamente así diagramas, o la idea es uno colocar el código para que él ya se lo replique en el diagrama. Claro, es que usted tiene que colocar el código y él automáticamente lo que dice el compañero, él le genera el diagrama de flujo. ¿Listo? Listo. Bueno muchachos, ¿listo? Si no hay más preguntas, voy a dar por terminada. En la tardecita les subo la grabación para que se guíen.
Cualquier inquietud, recuerden, si ustedes fueron o todavía participaron de una manera no tan significativa en ese foro de la semana 1, donde debían de narrar la experiencia a la hora de construir ese diagrama de flujo, por favor háganlo. Yo ayer me puse a leer y la verdad encontré, no sé si es el caso de ustedes, encontré por ahí solo una ficha, encontré, y la verdad como en 10 personas la intervención no era lo más profunda, lo que yo buscaba, entonces yo dejé eso quieto. Entonces vamos a darle la segunda oportunidad, revise si usted es uno de esos y pues haga la intervención completa, no vea, yo utilicé tal herramienta y narra todo ese proceso. ¿Listo? Señor. No, sí, es preguntándole, pues uno cómo identifica si es uno de esos o no es. ¿Usted colocó alguna observación o algún comentario? Yo ayer no, pues que cómo no vas a ver, vea, Carlos, de pronto cada cual haga el análisis. Lo que revisé, nada más como 2 líneas, no me parece muy bien, fue una experiencia magnífica cuando realicé el diagrama de flujo. Fue una de las intervenciones. Entonces trato, o sea, usted se da cuenta cuando usted narró la experiencia, no, yo utilicé esta herramienta, me pareció muy fácil a la hora de construir. Bueno, yo hago algo como un poquito más significativo. Sí me hago entender hacia dónde quiero que ustedes pues analicen la intervención. No es que yo soy uno de esos, no, revisen ustedes, venga, ¿cómo hice la intervención? ¿Creen ustedes que sí dieron respuesta a esa pregunta como tal? Es la es la reflexión que les dejo ahí. ¿Listo? Igual yo voy a calificar, yo les dije primero, voy a decirles a ellos, si de pronto hay alguno de ustedes acá, entonces que por favor realice pues esa intervención un poquito más profunda. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí estamos pendientes. Yo de todas maneras, mañana ya me siento a retroalimentar esa parte. Usted ya va a encontrar ahí. Si usted cree que ya lo hizo bien, pues está bien. Andrés. Profe, qué pena la pregunta. Lo que pasa es que yo, bueno, por fallas en la plataforma de Sajuna, las actividades de la semana 2 las subí, si no estoy mal, el día lunes. Entonces, quería preguntarle si no habría inconveniente respecto a eso, para la calificación de las mismas. Yo ayer, no hay ningún, o sea, yo ayer dejé calificado el diagrama de flujo y la actividad de pseudocódigo. Revísenla a ver si está retroalimentada. No sé, no te entendí la pregunta. La pregunta es, ¿habían problemas en la plataforma? La pregunta tuya es si tu actividad quedó cargada. Sí, exacto. Lo que pasa es que yo revisé y todavía no está calificada, entonces ese era. Pues, bueno, yo de todas maneras voy a meter otra ojeadita. Entonces, si no, más tarde me escribe al WhatsApp, vea, instructor, yo soy el Andrés, el que le habló sobre esta situación. Entonces yo ya reviso. Si ve que no. Vale, Claro que la plataforma le aparece a ustedes cuando el archivo está cargado. Ahí les dice que el archivo está y ustedes lo visualizan desde el rol de ustedes. Yo tendría que estarlo revisando también. Pero yo ayer califiqué y dejé todas esas cosas al día. De pronto puede haber sido que se me pasó por ahí, por alto. ¿Listo? Andrés. Vale, gracias. Profe, qué pena ahí la incomodidad. Yo hasta el día de ayer fue que por cuestiones laborales logré subir, digamos, la última actividad de la semana 2, ya lo del informe. Sí. Ya. Entonces, mi pregunta era porque yo en la primera sesión sincrónica, pues yo la verdad no pude asistir, entonces digamos que de pronto hubieron temas que usted trató y que yo no los tuve tan claros. En este caso, ¿hay algún inconveniente de pronto por el desfase de tiempo en cuanto a la presentación o el envío de evidencia como tal? ¿O no hay problema con ello? No hay ninguno, Andrés. Desde el primer día están habilitadas todas las actividades hasta el día 21 de julio. Usted no se puede pasar hasta el día 21 de julio a la medianoche de enviarme actividades. Ya ahí perdió el año. ¿Listo? Ah, ok, vale, profe, muchísimas gracias. Sí, pues no la tenía tan clara, la verdad, porque es la primera vez que estoy tomando como esta parte que, como en algún momento le comenté, pues me ha llamado mucho la atención y pues esta es mi primera vez y mi primera experiencia con todo el tema relacionado a lo de programación. Listo, Andrés, no hay problema. Bueno, ahora sí voy a detener la grabación.